días para vos, para tu equipo y para toda la audiencia. Bueno, ¿cómo estás, Andrea? Un gusto poder hablar con vos. Muchísimas gracias por tu disposición. Quería consultarte un poco sobre el tema de la reforma constitucional, la audiencia en la que estuvieron allí representados los trabajadores municipales, cómo se dio esta instancia, tu opinión al respecto y bueno, y también charlar sobre la situación de los trabajadores municipales en la provincia. Bueno, mira, vamos a arrancar por el principio, es decir, nosotros tenemos que hacer un reconto de cómo venimos, digamos, con respecto a la reforma constitucional. Nosotros fuimos uno de los primeros gremios y creo que medio los únicos que en el mes de diciembre del año pasado, cuando se saca la ley para reformar la Constitución, salimos a manifestarnos diciendo que en un momento y en este contexto todo lo que sabemos que está pasando no era conveniente avanzar en una reforma constitucional porque lo único que iban a tratar de hacer es trasladarle al pueblo santafesino el ajuste a través de la reforma constitucional. Bueno, a partir de allí no solo nos preocupó en demasiado, digamos, porque para lograr esa ley de necesidad de reforma constitucional hubo un claro acuerdo entre los sectores políticos que hoy están en los distintos poderes. Esto no se hubiese podido hacer si no había un acuerdo político inicial, digamos. Entonces eso ya nos alertó y nos puso en condiciones de empezar a enfrentar esta situación desde otro lugar, desde ocuparnos de pedir información, de exigir que se haga de cara al pueblo santafesino y no a escondida como se había hecho la reforma previsional. Entonces empezamos a ocuparnos y a trabajar. A partir de ahí hicimos reuniones primero con los candidatos a convencionales, denunciamos que era poco transparente hacer las elecciones de los convencionales, las PASO, donde la gente se fue a votar sin saber lo que estaba votando, y después sumado a eso con los resultados que llegó al 50% de la cantidad de gente que fue a votar, claramente queda en evidencia que la gente no se enteró que había que elegir convencionales para que nos reformen la Carta Magna del pueblo santafesino y que los que votaron no representan la totalidad de los santafesinos. Entonces eso también era otro dato preocupante. Seguimos trabajando, empezamos a ver los 40 artículos que se están por reformar y el poco tiempo que ellos determinaban, porque automáticamente el 14 de julio empezó a funcionar las comisiones de los convencionales sin darnos tiempo a trabajar cada uno de los articulados y nos tuvimos que enfocar en los más importantes para nosotros, como fue el 2, el 19, el 20, el 21, el 106 y el 107. Entonces, a través de eso hicimos reuniones de comisión de consejo directivo de FESTRAN, estuvimos reunidos con asesores, estuvimos investigando un poco para hacer un escrito de esos artículos que te mencioné. Lo presentamos por escrito conforme a lo que habían dispuesto en el tiempo escaso de 10 días para que todo un pueblo lea los 40 artículos y pueda dar su opinión. Nos volvimos a salir a la pública a decir que era una forma de limitar la participación y empezamos a exigir, y a través de esas exigencias salen estas audiencias en lo que tiene que ver con la parte de autonomía municipal, mejor dicho. Una se hizo en Rosario, la otra se hizo acá en Reconquista y la otra se hace el día de hoy en Santa Fe. Nosotros como FESTRAN vamos a participar en todas, ya hemos participado en las dos primeras, hoy una compañera del Consejo va a participar en la de Santa Fe, y manifestando en esta reforma, digamos, de autonomía en los puntos principales, que es el 106 y el 107, que en todas las audiencias o todos los proyectos que hemos leído, ni uno se ocupa de los trabajadores municipales, que es uno de los recursos más importantes que tienen los municipios. Es decir, tampoco hablan de la coparticipación, lo cual nosotros hemos manifestado que para tener una autonomía plena como manifiestan ellos, estaríamos solo ante 9 municipios que estarían en condiciones de ser autónomos, teniendo en cuenta
la cantidad de habitantes, y sumado a eso no se habla de recursos. Entonces, ¿de qué autonomía hablamos si no hablamos de coparticipación? Para nosotros la coparticipación que debe garantizar el gobierno provincial es como mínimo el 25% de la totalidad de los ingresos, no de lo que está coparticipando hoy, que es mucho menos, que porque hay impuestos que no son coparticipables. Entonces, si vamos a hablar de autonomía plena, hablemos de recursos de la totalidad de la provincia, es decir, para que el gobierno provincial quede a su vez de alguna manera enganchado con esos municipios autónomos, y que no sea entregar tareas o delegar responsabilidades sin los recursos, y que cada municipio o esos 9 municipios se tengan que defender como puedan si le da o no los recursos. Claro, se desentiende de sus obligaciones el Estado provincial mediante esta idea de la autonomía, un poco seguir descentralizando y bueno, y dejando a la deriva a los trabajadores, que van a ser quienes van a sufrir el ajuste ante la falta de recursos. Ese sería el planteo que están haciendo ustedes desde FESTRAM. Sí, sí, y exigimos, por ejemplo, que en la reforma constitucional quede claramente los porcentajes que se van a coparticipar, así como lo dice la Constitución de Córdoba y la Constitución de Entre Ríos, ya que ellos están trabajando en la región centro. Estaría bueno que si le van a copiar para armar una región centro, o se van a alinear para trabajar determinadas cosas, también vean otras que le convenga a los trabajadores. En ese sentido, o al pueblo más que a los trabajadores, porque la coparticipación es para todas las comunidades. Y después, sumado a eso, exigir que se tome como leyes piso o leyes base las leyes vigentes que tenemos hoy los trabajadores municipales, como es la 9286, la que nos da la estabilidad, la 9256, que es el régimen de franquicias, la ley de paritaria, que es la 9996, y el Comité Mixto de Seguridad e Higiene, que son para nosotros las leyes elementales, fundamentales para el funcionamiento y el cuidado de los trabajadores. También exigimos que tenga rango constitucional las asignaciones familiares a un valor adecuado, porque hoy estamos cobrando 15.000 pesos de asignaciones familiares cuando las nacionales están más de 100.000, y se actualizan conforme al gobierno de turno mediante un decreto, y eso debería modificarse, y exigimos que sea parte de la reforma constitucional. Cuando manifestamos que tenga rango constitucional las asignaciones familiares, que tengan un valor adecuado y que además sean actualizables automáticamente, no depende de las ganas que tenga el gobernador. Eso por un lado. También con respecto al cuidado de los trabajadores, exigimos que la caja de jubilaciones sea cogestionada con los trabajadores tanto públicos como municipales, y que sea intransferible no solo a la nación, sino tampoco a ningún sector privado. No queremos en un futuro una AFJP con los recursos de los trabajadores. En cuanto a lo que tiene que ver con la obra social nuestra, que es el IAPOS, exigimos también una cogestión con los trabajadores dentro del directorio. Así que esos son los puntos que nosotros estamos poniendo sobre la mesa para que se escriban dentro del articulado que tiene que ver con la reforma constitucional y nos ataca directamente. Y que otra de las cuestiones que nos preocupa, y que lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo, que en los municipios que van a tener la posibilidad de ser autónomos, se vaya a elecciones para elegir convencionales. No puede ser el mismo Consejo Deliberante quien escriba la Carta Orgánica. Para nosotros eso directamente no es factible, porque estaríamos desvirtuando el hecho de la Carta Magna, porque estaríamos hablando de mini constituciones dentro de la provincia, y no puede estar dictada por el mismo Consejo Deliberante. Debería haber elecciones de convencionales, y esos convencionales elegir si queremos ser autónomos o no. Deberían dejar a las localidades decidir sus destinos. Esto, vos estás planteando muchísimos puntos que realmente son muy interesantes. Nombrabas lo de las asignaciones familiares. Bueno, te darás cuenta que tengo tonada cordobesa, vengo del sur de Córdoba, de Río Cuarto, bueno, de la región sur de la provincia.
el tema de las asignaciones familiares es uno de los problemas que siempre cuestionan los sindicatos de trabajadores provinciales y municipales, porque es como decís vos, no se van actualizando, se actualizan por buena o disposición política, entre comillas, y la verdad que el monto que vos hoy estás mencionando es un monto irrisorio, no, no sirve, la verdad que no sé si alcanza para una comida y dos con suerte, o sea, haciendo malabares para dos comidas, estamos hablando de una asignación familiar, ¿no? Por hijo. Es un No, monto realmente escandaloso. no, sí, y te puedo sumar, por ejemplo, otro valor que la verdad que ni siquiera cubre la tinta que se ocupa para escribirlo en el recibo de sueldo, la escolaridad, 7 pesos. O sea, me Siete explico, pesos, cuando hablamos, claro. o sea, cuando hablamos de asignaciones familiares nos referimos a todo lo que tiene que ver donde está, digamos, la escolaridad primaria, escolaridad secundaria, está englobado en todo el paquete de asignaciones familiares. Por eso cuando nosotros hablamos del cuidado integral del trabajador y hablábamos de la obra social y hablábamos de las asignaciones familiares y hablábamos de la caja de jubilaciones, creemos que todo tiene que ver con el cuidado del trabajador en general y en particular. Nosotros hablamos de los municipales, pero nos parece que dentro de una constitución o que debería ser una carta de garantías para el pueblo santafesino en general y para los trabajadores en particular. Nosotros estamos hablando y defendiendo a los trabajadores municipales en este sentido, pero entendemos que el espíritu de una constitución, ya sea provincial, nacional o por localidades, debe ser cuidar integralmente a su comunidad en general y a sus trabajadores en particular, porque en definitiva cuando yo hablo de los trabajadores del Estado y en particular de los municipales, somos el primer Estado que sale a darle los servicios a la comunidad y las atenciones inmediatas en el caso de cualquier tipo de catástrofe o de necesidad que tiene la comunidad. Entonces deberíamos tener a los trabajadores, o nos deberían tener a los trabajadores en buenas condiciones o contenidos para poder hacer de la mejor manera nuestro trabajo, y no es lo que venimos o lo que viene ocurriendo, al contrario, somos los que estamos recibiendo el mayor ajuste. Es muy, muy claro esto que vos planteás. Te consulto sobre un punto que dijiste hace un rato, el tema de las cartas orgánicas. Los municipios empezarían a tener carta orgánica propia acorde a esta reforma. ¿Eso es lo que se plantea en la reforma constitucional? Sí, esa es la información que nosotros manejamos, como que se plantea, digamos, clasificar los municipios. Y acá hay otro dato importante para que la gente por lo menos lo sepa, digamos. Cuando yo arranqué la nota diciendo que esto fue un acuerdo del sector político a escondida del pueblo, te lo voy a consolidar con esta parte, digamos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros hablamos de que van a dejar de existir las comunas y van a ser municipios de distintas categorías, tenemos que recordar que hoy existen municipios de distintas categorías y comunas de distintas categorías. Bueno, ellos quieren que todos pasen a ser municipios, clasificándolos por cantidad de habitantes. Pero ¿cuál es la reforma mayor y lo que le interesa al sector político? Que el mandato va a dejar de ser de 2 años y va a pasar a 4 años como los municipios tienen en la actualidad. Entonces, lo que podemos llegar a decir como primera instancia es que lo primero que le interesa a ellos es asegurar y garantizar el puesto político por 4 años. Entonces, eso fue lo que acordaron y eso fue lo que le dio el aval y la facultad para avanzar en una reforma constitucional. Ahora nosotros tenemos la obligación como pueblo santafesino y nosotros como instituciones defensoras de los trabajadores, dejar en evidencia esta situación, que no solamente tienen que arreglar las sillas y las cuestiones que tienen que ver con el sector político, también tienen que brindarle garantías al pueblo santafesino y a sus trabajadores. Por eso, incansablemente hasta el último día donde se plasme la reforma constitucional, los trabajadores municipales nucleados en FESTRAN, vamos a alzar la voz en defensa de los trabajadores, porque no puede ser que la política se lleve
todos los derechos y que se lleve el bienestar de un pueblo entero como lo es el santafesino. Eso queda a las claras, digamos, que nosotros vamos a estar manifestando todas las incongruencias que encontremos de cara a esta reforma. Bueno, mira, te cuento, la ciudad de Río Cuarto tuvo una reforma, o sea, reformaron, crearon su carta orgánica, en realidad eso fue lo que se hizo, y esa carta orgánica se hizo con un órgano que la gente votó a sus representantes. Vos planteabas algo por el estilo, me parece que ese es el método realmente, porque realizarlo directamente desde el Consejo Deliberante, teniendo en cuenta cómo se compone ese Consejo Deliberante, acorde a lo que a lo mejor se votó o cómo funcionan los poderes ejecutivos en ese momento, es claramente, como marcás vos, un despropósito. Quisiera preguntarte por este momento de la Argentina. Bueno, ahí está el nuevo informe del INDEC. ¿Cómo es hoy la situación de los trabajadores municipales en la provincia? ¿Cuánto es un salario básico, inicial? Los trabajadores municipales están siendo muy castigados por este modelo económico. ¿Cómo es la realidad actual de ustedes en Santa Fe, en la provincia? Mira, nosotros dentro de los trabajadores tenemos un mínimo garantizado en cuanto a los trabajadores de planta permanente de 710.000 pesos. O sea, estamos más cerca del índice de indigencia que del índice de pobreza. Un trabajador trabajando prácticamente no cubre la canasta básica de alimentación. Eso por un lado, y por el otro también tenemos que denunciar, y lo venimos denunciando desde hace mucho tiempo, no solo de esta gestión, venimos ante un flagelo que es la precarización laboral. En algunos municipios tenemos hasta un 40% de trabajadores en negro, por eso le llamamos precarización laboral, porque no perciben, no tienen aportes jubilatorios, no tienen obra social, trabajan, hacen el mismo trabajo habitual y diario que un trabajador de planta permanente y cobran prácticamente el 50% de lo que cobra un planta permanente. En otras localidades tenemos el invento de las cooperativas de trabajo manejadas por los propios políticos que están gobernando, y entonces de alguna manera estamos frente a un fraude laboral. Todo este flagelo de cuestiones que yo te manifiesto vienen o han arrancado hace varios años atrás. Nosotros en el 2011 a nivel provincial habíamos logrado blanquear 11.000 trabajadores. Después, lejos los sectores políticos de dejar de contratar en esa condición a los trabajadores para mantener a todos sus trabajadores bajo la ley como corresponde, siguieron contratando, nunca cerraron, digamos, el grifo, y por ende esta situación llegó otra vez a estar en el 40% de la totalidad de trabajadores que tenemos en las localidades, no solo bajo la línea de indigencia, sino también en una precarización laboral absoluta, que nosotros venimos trabajando localidad por localidad en tratar de generar ordenanzas que permitan el blanqueo de los trabajadores. Yo te puedo mencionar, en Reconquista hemos empezado en el año 2012 con ordenanzas que fueron paliando y obligando a los ejecutivos de turno que blanqueen por año un número mínimo de trabajadores. Por ejemplo, ahora, ayer y antes de ayer, en el sindicato de Reconquista, en el Citram Reconquista, estuvimos haciendo las evaluaciones para el ingreso a planta, que van a acceder 150 compañeros. El tema es que nosotros hacemos esto, pero los ejecutivos siguen contratando, entonces como que nunca se termina de resolver la situación. Así que para nosotros, sumado a la crisis económica nacional, digamos, tenemos estos flagelos que nos vienen apretando o agobiando hace varios años. Nosotros tenemos la ventaja, y con todo eso estamos en esta situación, de tener una ley como la 9286, que es única en el país, que es única en Sudamérica. Entonces, podemos llegar a decir que teniendo la ley, igual los gobiernos se han
ocupado de evadirla, cuando se supone que los gobiernos son quienes deben no solo cumplir con las normas, sino que garantizar que esto sea así, digamos. Entonces es como que acá podríamos poner, a ver, de ejemplo, decir que la pared mea al perro, en vez del perro a la pared, digamos. O sea, estamos ante una situación muy difícil, pero nosotros no bajamos los brazos y por eso seguimos manifestando, porque es lo que podemos hacer. Nosotros no tenemos la lapicera para firmar y tomar decisiones, porque un montón de cosas no serían como son si tuviésemos el poder de decidir nosotros. Claro. Bueno, Andrea, la verdad que muy interesante todo el planteo que vos hacés, una realidad que, bueno, es a veces muy complicada de resolver, como bien lo planteás. Por ejemplo, creo que en otras provincias esto también se va repitiendo. Ustedes están en una federación provincial, pero forman parte de la Federación Nacional de Municipales, ¿o no? Nosotros estamos dentro de CTM, también Claro. estamos dentro de lo que es CGT, o sea, tenemos Sí, sí, claro. relaciones, digamos, a Eh, nivel nacional. Tal es así que, por ejemplo, yo tuve la oportunidad hace unos meses atrás de dirigir o a través de las elecciones de nuestra regional de CGT, que es del Departamento General Obligado, ser la secretaria general también de esa institución. Entonces, no solamente estamos pasando como trabajadores municipales este momento crítico, sino el resto de los gremios que hacen a la producción. No nos podemos olvidar que estamos ante un gobierno que está destruyendo la industria nacional, que está destruyendo todo lo que en su momento fue lo que le dio bienestar al pueblo, digamos. Estamos ante un ajuste tremendo y además cruel, porque lo que está ocurriendo con los jubilados es muy cruel, con el área de discapacidad también. Es decir, estamos ante un gobierno cruel donde a través de un Excel quiere resolver los problemas, y ese Excel son familias, son personas, y la verdad que nosotros como pueblo argentino no estamos acostumbrados a hacer un Excel, y por eso creo que esto tiene que empezar a cambiar. Yo creo que tenemos una oportunidad ahora en octubre, en las elecciones, de ponerle un freno a esta crueldad sistemática que está llevando adelante el gobierno nacional. No estamos en una dictadura, estamos en una democracia, entonces el pueblo debe hacerse escuchar a través del voto como corresponde, porque estamos en democracia. Nosotros no entendemos un país de otra forma que no sea a través de un país democrático, pero está claro que el pueblo no aguanta más este tipo de políticas económicas. sí, así es. La verdad que es una situación sumamente compleja. Bueno, Andrea, muchísimas gracias por tu tiempo. Desde ya siempre serás bienvenida y te llamaremos en alguna otra oportunidad también aquí en el programa En Pampa y la Vía. Así que muchísimas gracias y la verdad que muy esclarecedor el panorama que brindás y también escuchar la voz tuya en representación del movimiento obrero respecto de la reforma constitucional, ¿no? Que es un tema que la verdad que varios sectores a los cuales he venido entrevistando han planteado esta situación de que fue media tirada de los pelos y la verdad que en ese sentido lo que vos manifestás muestra que hay un montón de cosas que no han sido debatidas y consensuadas como debería ser para lo que significa una reforma de las características que se quiere plantear. Muchísimas gracias a ustedes. Un gusto poder charlar con ustedes y a disposición cuando ustedes consideren.